Para la realización de este proyecto, nos basamos en un caso clínico existente en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Sin embargo, debido a la situación actual del paciente y por respeto a los familiares, al narrar el siguiente caso clínico se omitirán datos específicos del paciente, con el fin de evitar información que pudiera verse comprometida, de tal forma que solo abordaremos la cardiopatía ya mencionada. Dicho lo anterior, el caso clínico es el siguiente. Paciente lactante con antecedente de cardiopatía congénita, específicamente canal AB completo, que estuvo en hospitalización por espacio de 10 días. Durante el periodo mencionado se presentaron ciertas complicaciones que se mencionarán a continuación. Dentro de los síntomas y signos que presenta al inicio de su ingreso, se incluyen cianosis y palidez de piel y tegumentos, además de vómito de contenido gástrico y dificultad respiratoria. Posteriormente, el paciente presenta fiebre, taquicardia y soplo mesosistólico grado 5. Ante esto se establece manejo con espironolactona y furosemida. Se mantiene con oxígeno suplementario por puntas nasales y asimismo se administra ceftriaxona y clindamicina. Al ingresar al servicio de pediatría en lactantes y al ser valorado por cardiología pediátrica, presenta válvula auriculoventricular común y cardiomegalia, además de flujo pulmonar aumentado, de tal manera que se administra furosemida, espironolactona y enalapril. Asimismo, sin contar con vía periférica funcional, se coloca un catéter venoso central presentado sangrado importante y se transfunde concentrado eritrocitario con dosis única de furosemida. De igual forma, se mantiene tendencia a la taquicardia y se indica carga con solución salina para evitar sobrecarga hídrica. A pesar de lo realizado, el paciente muestra presencia de coloración pálida moteada con llenado capilar retardado. Posteriormente, el paciente presenta broncoespasmo con desaturación hasta 50%, así como datos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, disociación tóraco-abdominal, retracción intercostal y sibilancias bilaterales agregadas a la auscultación, por lo que se indica nebulización con salbutamol más sulfato de magnesio en dosis única, así como budesonide. Al realizar gasometría de control, se presenta acidosis respiratoria no compensada y al continuar con broncoespasmo importante, se indica nebulización en serie de 3 con Convivent. Se inicia sulfato de magnesio y se indica metilprednisona. Igualmente, se decide cambiar a apoyo de oxígeno suplementario con puntas a flujo alto. Metabólicamente en ayuno, se presenta hiperglucemia sérica de hasta 30 mg por decilitro, por lo que se administra bolo de glucosado al 10%. Con ello, mantiene niveles de glucosa dentro de rangos adecuados. Por otro lado, se presenta cuadro de neumonía por broncoaspiración completa. Se administra tratamiento de 5 días con ceftriaxona con cambio a cefuroxima al perder vía, cumpliendo 7 días de antibiótico en manejo con clindamicina por 7 días. Paciente se encuentra con deterioro en el estado hemodinámico, con datos de insuficiencia respiratoria, palidez, llenado capilar retardado y presenta saturaciones hasta 70%. Se inicia series de 3 nebulizaciones con Convivent y se inicia dosis de sulfato de magnesio sin mejoría. Gasometría de control con presencia de acidosis respiratoria descompensada y aumento de lactato. Se decide intubación endotraqueal, con mejoría transitoria en el patrón respiratorio y niveles de saturación arriba del 97%. Posteriormente, presenta deterioro súbito de frecuencia respiratoria encontrando en tórax izquierdo hipoventilado. De igual forma, surge presencia de bradicardia por lo que se comienzan maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Se indica tercera dosis de adrenalina IV y una dosis de bicarbonato. Debido al estado del paciente, se decide traslado a unidad de terapia intensiva por necesidad de manejo avanzado de la vía aérea. De la misma manera, el paciente presenta tendencia a la hipotensión y bradicardia, con palidez generalizada, llenado capilar retardado. Se indica infusión con adrenalina sin presentar respuesta. Se mantiene con ventilación mecánica asistida por presión. Eventualmente, se muestra presencia de secreciones abundantes hemáticas, así como la permanencia de acidosis respiratoria.
Se continúa con bradicardia, coloración marmórea y cianosis generalizada. Debido a condiciones previas, se administra dosis de adrenalina y se inician maniobras de reanimación avanzada sin respuesta. El paciente muestra ausencia de ritmo cardíaco a la auscultación, sin pulsos palpables y sin respuesta a maniobras. Una vez ya comentado el caso clínico base para la realización de este proyecto, cabe mencionar que dentro del material a presentar se encuentran 2 entrevistas realizadas al Dr. Héctor Cuevas y a la doctora Marta Rubio, en donde se abordarán los principales puntos relacionados con esta cardiopatía congénita, ya que fueron algunos de los principales doctores involucrados en atender este caso. Buenos días, doctor Héctor Cuevas. Es un gusto para mí estar hoy con usted. Me presento. Mi nombre es Jessica Rivera y soy estudiante del 4º semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por parte de la materia de genética médica, estamos realizando un proyecto acerca de cardiopatías congénitas. Nosotros escogimos el tema del canal auriculoventricular, por el motivo por el cual estamos aquí con usted. Agradecemos su tiempo y disposición prestada para esta entrevista. ¿Le parece si iniciamos? Muy buenos días, doctora Rubio. Es un gusto para mí estar con usted el día de hoy. Me presento, mi nombre es Gabriela Yamilia Blanco Mota, soy estudiante de 4º semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como parte de nuestro curso de genética médica, nosotros estamos llevando a cabo un proyecto acerca de cardiopatías congénitas, donde en particular escogimos el canal auriculoventricular completo, motivo por el cual estamos con usted el día de hoy. En nombre de todo el equipo, queremos agradecerle por su tiempo y disposición para esta entrevista. Sí, está muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y comenzamos con la entrevista. Gracias por invitarme. Para comenzar, ¿podría describirnos en qué consiste el canal auriculoventricular completo? Bueno, las cardiopatías congénitas, por así mencionarlo, podemos dividirlas principalmente por su fisiología en cardiopatías cianógenas y acianógenas, es decir, las que provocan hipoxemia y las que no, ¿verdad? Pero también hay alguna manera de dividirlas en lo que son cardiopatías complejas y cardiopatías un poquito más simples o no complejas, aisladas. El canal atrioventricular entra dentro de las cardiopatías complejas y es un defecto que se provoca desde la etapa embrionaria. Por disfunción hay unas pequeñas células que se encuentran en lo que llamamos la cruz del corazón, células que se llaman las células de los cojinetes endocárdicos. Estas pequeñas células se cargan de la estructura cartilaginosa del corazón, lo que son el soporte de cartílago dentro de las estructuras dentro del corazón y dan lo que son los marcos, por así decirlo, de las válvulas, los anillos valvulares, así como generan también la parte inferior del septum interatrial y la parte superior del septum interventricular. Entonces, al tener una disfunción de la producción de colágena y todas las proteínas de estas células, vamos a tener defectos a ese nivel. Entonces, el canal atrioventricular completo quiere decir que vamos a tener un defecto del septum interatrial en su parte inferior y un defecto del septum interventricular en su parte superior, en la porción membranosa, y prácticamente pues queda un orificio en lo que es la cruz del corazón, queda un orificio que finalmente conecta las 4 cavidades del corazón. Entonces la sangre pues va a estar mezclándose allí en esos defectos que quedan, ¿verdad? Puede haber algunos que sean completos, que tengan 2 aparatos valvulares, es decir, se forma el anillo de la válvula mitral y la válvula tricúspide, pero muchos otros solamente tienen un aparato valvular. Sí, bueno, durante la embriogénesis del corazón pues hay un defecto en la aceptación de la auricular y también del tabique membranoso del ventrículo. Esto provoca una comunicación interauricular y una comunicación interventricular, además de una sola válvula entre los aurículos y los ventrículos. En la práctica clínica, ¿qué tan frecuente es la aparición de estos casos? ¿Cuentan con alguna estadística? Pues aproximadamente entre el 3 y 5% de todas las cardiopatías congénitas son canal AB,
y también es la cardiopatía más frecuente en el síndrome de Down. Además que en el síndrome de Down, el 40% de los que tienen cardiopatía, el 50% tienen canal AB. Bueno, las estadísticas internacionales mencionan que es una cardiopatía de menos del 6-7%. Realmente no es una cardiopatía tan frecuente. Más sin embargo, en algunas cuestiones sindromáticas puede ser mucho más alto el porcentaje. Por un ejemplo, síndrome de Down, trisomía 21, trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, vemos con mayor frecuencia esto, pero sobre todo en trisomía 21. Es una cardiopatía que, si bien no es exclusiva del síndrome de Down, se asocia frecuentemente a este, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros detectamos, por ejemplo, un paciente prenatal con esta cardiopatía, estamos obligados a pensar o sospechar que además tenga trisomía 21. Con ello se puede elevar hasta el 25-30% de incidencia de esta cardiopatía. La literatura internacional menciona que el defecto más común en la trisomía 21 es la comunicación interventricular simple, sin hablar de la tipo canal. Más sin embargo, como les menciono, el canal AB es más frecuente en ellos, que hay alguna literatura que menciona que es lo predominante, ¿verdad? Que es más frecuente incluso que la CIB pura. ¿Nos podría mencionar cuáles son algunos signos y síntomas que pueden indicar la presencia de esta cardiopatía congénita? Bueno, para la sospecha de la cardiopatía, de cualquier cardiopatía congénita, siempre hay que hacer una observación del paciente, un interrogatorio completo y obviamente la exploración. Como ya mencioné, esta cardiopatía pues es muy frecuente en los niños que tienen alguna cuestión sindromática. Por eso es importante observarlo si encontramos algún fenotipo que nos pueda guiar a que pueda tener esta cardiopatía. Hablando de la clínica, pues la mayoría de los pacientes presentan un poco de disnea a la alimentación, es decir, se agitan a la alimentación, tienen dificultad para ganar peso. Cuando se trata de un canal AB completo, ya mencionamos que hay una mezcla de sangre dentro del corazón. La sangre del lado izquierdo, que está oxigenada, con la del lado derecho se mezcla. Por lo tanto, puede ser que tengamos un paciente sin una cianosis intensa, pero que al momento de explorarlo o de tomar la saturación va a estar desaturado. No va a ser una saturación normal, que es otro de los signos. Eso serían más que nada las manifestaciones clínicas. Un bebé que puede tener un fenotipo sindromático, un bebé que tiene una respiración agitada, se agita más al alimentarse y saturaciones por debajo de lo esperado para el paciente. Bueno, pues a la auscultación, si exploramos el corazón, pues vamos a auscultar un soplo sistólico. Además que en un bebé puede tener disnea, desaturación, o cuando esté tomando sus tomas puede tener cansancio. Después del inicio de la enfermedad, ¿qué complicaciones puede tener un paciente con canal auriculoventricular completo? Pues por lo regular es que tienen un pobre desarrollo, un pobre crecimiento ponderal, o sea, no van creciendo acorde a lo que deberían de crecer. Y aparte además pueden tener recurrencia de infecciones de vías respiratorias. Bueno, la principal complicación con estos pacientes es muy importante mencionar que, bueno, también no solamente depende el canal atrioventricular, para su fisiología depende también ver cómo está la salida de los vasos, ¿verdad? Tanto la arteria pulmonar como la aorta, si salen en una manera habitual, pues lo que vamos a tener es que la sangre tiende a irse hacia el circuito de menos presión, que en este caso es la arteria pulmonar. Por lo tanto, la primera manifestación que vamos a tener es congestión pulmonar, unos pulmones con un flujo más importante de sangre. Y la segunda complicación que vamos a tener es dilatación del corazón y datos de insuficiencia cardíaca. Obviamente esto, pues la manifestación será lo que ya mencionamos y vamos a tener un paciente con dificultad para ganar peso, está agitado, etcétera, etcétera. Si no se da tratamiento farmacológico o tratamiento quirúrgico o algún tipo de tratamiento paliativo,
el paciente al cabo de algunos meses, semanas, va a desarrollar hipertensión arterial pulmonar. Estas son las principales complicaciones: insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial pulmonar. Con respecto a diagnósticos diferenciales, ¿con qué otra patología se podría confundir? Claro que sí. Cuando tenemos, por ejemplo, es muy importante que como cardiólogo pediatra o el médico que está entrenado para hacer ecocardiogramas defina si el diagnóstico es un canal AB completo o un canal AB parcial. ¿A qué se refiere que es parcial? Que solamente está, por ejemplo, la comunicación interventricular en esa zona, pero puede que sea solamente una comunicación interventricular membranosa amplia y no como tal una comunicación tipo canal. Entonces hay varios detalles en el ecocardiograma que nosotros vemos, pero la comunicación interventricular es una de las principales cardiopatías que se puede confundir con muchos de los síntomas como tiene el canal atrioventricular. Y hablo de una comunicación interventricular amplia, o sea, de un tamaño importante. Pues puede haber defectos auriculares, de ostium primum, defectos ventriculares, o sea, únicos, o también puede haber hipertensión pulmonar, que los tres más que se pueden confundir. ¿Cuál es el método que se utiliza para realizar el diagnóstico definitivo en este padecimiento? El diagnóstico, el abordaje se empieza con una radiografía de tórax, puede haber cardiomegalia, y el estudio más sensible y más específico es el ecocardiograma, donde podemos observar el defecto del canal AB. Bueno, como médicos de primer contacto, sea el médico general, el médico familiar o el médico pediatra que ve niños en primer contacto, yo creo que lo más importante es la sospecha. Con lo que ya mencionamos, fenotipo, características que nos presentan los papás, antecedentes, etc. Y el siguiente paso, cuando nosotros sospechamos una cardiopatía congénita, podemos hacer dos cosas. Una, el tamiz cardíaco, que nos ayuda mucho a darle un mayor soporte a la sospecha de cardiopatía, y la segunda, la radiografía de tórax. También tenemos el electrocardiograma, pero por lo menos el tamiz cardíaco y la radiografía de tórax son estudios muy básicos que nos pueden dar un indicio importante. ¿Qué vamos a encontrar en el tamiz cardíaco? Bueno, vamos a encontrar un niño que no satura lo normal, y en la radiografía de tórax vamos a encontrar un paciente que tiene un incremento en el tamaño de la silueta cardíaca y que va a tener mayor flujo de sangre hacia los pulmones. Entonces, eso puede hacernos sospechar. Si hacemos además otro estudio como el electrocardiograma, vamos a encontrar que estos pacientes tienen un electrocardiograma totalmente anormal. ¿En qué sentido? En que el eje eléctrico del corazón está desviado a la extrema izquierda. Y eso es muy característico de canal atrioventricular y de otra patología que se llama atresia de la válvula tricúspide. Obviamente el diagnóstico final y de precisión se hace a través del ecocardiograma transtorácico por un médico experto y entrenado en ecocardiografía. Hablando específicamente de nuestro estado, San Luis Potosí, ¿cuál es el manejo clínico de estos pacientes? Bueno, vamos a dividirlo en tres: manejo farmacológico, cirugías paliativas y cirugías correctivas. Entonces, de entrada hay que darles tratamiento farmacológico, el cual ayude a disminuir la congestión pulmonar y a tratar de evitar lo menos posible las complicaciones de hipertensión pulmonar y de dilatación del corazón como insuficiencia cardíaca. Entonces, se dan tratamientos farmacológicos con diuréticos, medicamentos anticongestivos. El segundo paso que se puede hacer es un tratamiento paliativo, una cirugía que se llama bandaje de la arteria pulmonar, que consiste en forma manual, mediante una cirugía, localizar el tronco de la arteria pulmonar y hacer un cierre parcial o disminuir su diámetro a través de colocar una banda por fuera de la arteria pulmonar. Esa sería una cirugía paliativa que nos ayudaría temporalmente a disminuir el flujo de sangre hacia el pulmón para evitar hipertensión pulmonar y falla cardíaca. Esa se puede hacer casi en los primeros 3-4 meses de vida, y una vez que el paciente crece, llevar al tratamiento correctivo.
El tratamiento correctivo consiste en una cirugía de corazón abierto, en donde se repara el orificio que está en la parte media y se hace una plastía, es decir, se hace una reconstrucción de las válvulas atrioventriculares. Depende de la experiencia del hospital donde se haga, pero generalmente se hace al año, año y medio de vida después de la cirugía del bandaje. No todos los pacientes que tienen canal atrioventricular son candidatos a bandaje, no todos son candidatos a cirugía correctiva, todo depende de las características que se encuentran en el estudio de él. El manejo clínico, por lo regular, son con diuréticos aquí en el estado. No contamos con el procedimiento quirúrgico, que es el tratamiento ideal. Entonces, es casi siempre asintomático. Entonces, se da diuréticos para mejorar la estabilidad de la hipertensión pulmonar. ¿Conoce el abordaje de este padecimiento a nivel internacional? Y contrastando con la pregunta anterior, ¿cómo se compara en el que se realiza en nuestro estado? Pues en nuestro estado, pues nada más es puro sintomático, y a nivel, bueno, aquí en México, en lo que es instituciones de tercer nivel, pues hay reparación quirúrgica, y en caso de que no sea el paciente que sea apto para reparación, se puede hacer un bandaje del canal. Bueno, nosotros aquí en San Luis Potosí, hablando de la medicina pública, en ninguno de los hospitales está llevando a cabo una cirugía correctiva. Aquí en el Hospital Central, pues se puede llevar a lo mejor la cirugía paliativa, que es el bandaje de la arteria pulmonar. ¿A qué se debe? Principalmente a la carencia de recursos de insumos para las cirugías y a la carencia de personal capacitado para el cuidado posoperatorio de estos pacientes. Esa es nuestra principal limitante. Pero en las grandes ciudades, por ejemplo, en los hospitales, en los institutos, llámese Instituto Nacional de Pediatría Infantil de México, de Cardiología, en los hospitales grandes del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin problema se realiza la cirugía correctiva. Creo que a diferencia de lo que se hace en tratamiento internacional, prácticamente es lo mismo. Lo que puede variar un poco son las edades a las cuales se puede hacer. Hay algunos hospitales extranjeros, háblese de Estados Unidos, Canadá, que operan estos pacientes en forma correctiva de 6-8 meses de vida, y hay algunos otros que, como nosotros, también se esperan más o menos hasta el año. Realmente no hay como una edad específica para corregirlo. Hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, y uno son el desarrollo o no de hipertensión pulmonar, el desarrollo o no de insuficiencia cardíaca. Entonces no es raro que se tengan que hacer algunos otros estudios complementarios antes de tomar la decisión de una cirugía correctiva. En la actualidad, ¿qué pruebas y herramientas disponen los médicos para tratar este padecimiento? Pues actualmente nada más lo más específico es el ecocardiograma, que está disponible en casi todas las instituciones. Con ese se puede basar para el diagnóstico y más o menos ver qué tratamiento amerita el paciente. Pues yo creo que más bien yo me referiría a pruebas y herramientas para diagnóstico, porque para tratar, pues más que nada es quirúrgico, como ya lo mencionamos, y para diagnosticar, pues obviamente la clínica es súper importante, la exploración física del paciente. Hay que recordar que siempre observamos, palpamos, escuchamos, y no solamente escuchamos el corazón para detectar soplos, sino también tenemos que escuchar lo que nos dice la familia e interrogar los antecedentes. Pues tenemos herramientas como ya lo mencionamos, radiografía de tórax, un ecocardiograma. Yo creo que lo más accesible a nuestro nivel es un ecocardiograma para el diagnóstico, el seguimiento posoperatorio de estos pacientes. Otra herramienta que nos puede ayudar es el cateterismo cardíaco, los estudios de hemodinamia, porque nos permite ver en etapas más avanzadas si el paciente ha desarrollado hipertensión pulmonar que sea irreversible. Entonces sería otra de las herramientas, que la verdad todas están al alcance de nuestra mano, por lo menos en el país. Tal vez aquí en el estado podamos llegar hasta lo que ya mencionamos de la cirugía paliativa. Desde un punto de vista emocional y social, ¿en qué manera repercute este padecimiento en la calidad de vida del paciente y en su familia? Bueno, yo creo que para empezar, a cualquier familia, el hecho de decirle que su hijo tiene un problema grave
y complicado del corazón y que representa una cirugía de corazón abierto, ya es una situación estresante y que causa demasiada ansiedad. Y si además le agregamos que es un paciente que tiene una situación sindromática, todavía hay mayor problema, ¿verdad? La mayoría de las personas que vemos nosotros a nivel institucional, mujeres embarazadas, muchas no tienen diagnóstico prenatal de esta situación. Cuando se hace el diagnóstico prenatal, eso permite al menos planear el nacimiento del bebé en un hospital donde lo puedan atender, le puedan hacer el diagnóstico y además también prepara de alguna manera psicológicamente a los padres pues de lo que viene, ¿verdad? Ahora todo el tratamiento realmente, por lo menos hasta el ecocardiograma, hablando principalmente del tratamiento, llámese cateterismo, cirugías, etcétera, pues son tratamientos costosos. Entonces impacta en la economía de la familia, si es familia que no tiene ninguna seguridad social y un seguro de gastos médicos, obviamente va a impactar porque va a dar a la tarea de que tengan que buscar el tratamiento, sea en su estado o incluso salir fuera de su ciudad para buscar el tratamiento en otro lado. Entonces, pudiera ser que en hospitales grandes de las ciudades grandes de México, con el sistema de salud, tal vez no paguen una cirugía, pero sí implica días que van a dejar de trabajar por atender a su hijo, tal vez tienen más hijos, quitar algún recurso que dan a los otros hijos para darlo al hijo enfermo, horas de dedicarle de atención, de terapia, de cuidados al hijo enfermo, tal vez dejar a los demás hijos al cuidado de otra persona que hay que pagarle, los días que para consulta el niño, a rehabilitación, a terapias, lo que sea, pues son días también perdidos de trabajo. Entonces el impacto emocional es fuerte, pero también en la parte económica y pues es para toda la familia, los hermanos si es que tiene o incluso para abuelos, tíos, etcétera, que ayuden al cuidado de ese paciente. Pues en el paciente, por lo regular, si no tiene un tratamiento oportuno, por lo regular fallecen antes del año de vida. Y si tiene un tratamiento a tiempo y con buena reparación, la supervivencia a los 20 años es aproximadamente el 95%. Y pues esto puede repercutir en la situación familiar, ya sea pues, tristeza, nostalgia del paciente, si es que tiene mal pronóstico. Pues ya depende de cómo se tome la familia el diagnóstico. ¿Qué elementos pueden abordar los familiares durante el desarrollo de la enfermedad? Pues un apoyo emocional, estar ahí con el paciente, estar siempre pegados a él, le puede ayudar mucho sí, el vínculo emocional y lo que se puede conseguir tratamiento, pues los antihipertensivos o diuréticos, pues los puede conseguir el familiar, ya que el tratamiento quirúrgico pues, es demasiado caro, entonces pues sí, es lo que cabe, la familia puede hacer. Pues yo, por ejemplo, cuando veo a un niño con una cardiopatía compleja, siempre advierto a los padres que es un camino largo. Es un camino largo, que no es algo fácil. Obviamente la primera reacción de ellos es miedo, incertidumbre, preocupación porque no van a tener recursos, etc. Tan es así que hay gente que prefiere no hacer nada, o sea, prefiere no entrar a un programa de tratamiento para ese paciente. Y hay algunos otros que reaccionan de una manera diferente y de inmediato preguntan, investigan a dónde pueden acudir. La verdad es que el soporte y el apoyo familiar es muy importante. Yo lo que he detectado es que los niños con cardiopatías complejas que tienen una familia unida, llámese abuelos, tíos, sobrinos, que cooperan en el cuidado del paciente, no solamente económicamente, sino también en tiempo, en acompañamiento con los padres, son niños con un mejor pronóstico. Siempre el apoyo de la familia, incluso aunque no sean de la familia, de los vecinos, de los amigos, es mucho más, es muy importante para que estos pacientes salgan adelante. Y no estamos hablando solamente de la cuestión económica, es también la cuestión moral,
El simple hecho de, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Voy a la consulta, para no ir sola me acompañas, es diferente, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? No sé, no puedo llevar a mi niño a la terapia porque tengo el otro niño, yo te lo cuido, eso suma para el cuidado del paciente, ¿no? Entonces deben de tener una red de apoyo bastante buena para lograr buenos resultados. Tomando otro enfoque, ahora respecto al impacto económico general de esta enfermedad, tanto para la familia de los pacientes como para el sistema de salud, ¿podría proporcionarnos una idea en general de los costos médicos asociados al manejo de esta cardiopatía congénita? Bueno, como somos hospitales públicos, la verdad es que no podría dar una cifra de cuánto cuesta una cirugía en un hospital público, ¿verdad? Pero por ahí hay un artículo que se hizo acerca del tamiz cardíaco en la ciudad de Querétaro, de un comité especial para establecer el tamiz cardíaco, en donde se hablaba que, por ejemplo, un paciente que tú haces un diagnóstico precoz de una cardiopatía a través del tamiz, puedes reducir el costo hasta un 80% porque no tienes tantas complicaciones como no está diagnosticado. Entonces yo creo que son cirugías costosas, y me estoy refiriendo a costosas si hablamos en una situación privada, que rondan alrededor de 800,000, $1,000,000 de pesos estas cirugías, hablando en forma privada. Obviamente en forma pública será mucho menos, pero sí son costosos. O sea, y no solamente la cirugía, sino los insumos para la cirugía, el equipo, bombas, etcétera, lo que se ocupa, y el cuidado postoperatorio, porque estos pacientes requieren siempre cuidado postoperatorio en terapia intensiva. Y ahí se ocupan muchas otras cosas, aminas, ventilación especial, óxido nítrico, etc. Entonces, las complicaciones pueden hacer más costoso el tratamiento, pero también es entendible que si nosotros evitamos al máximo o tratamos de prevenir las complicaciones, el costo será mejor y el paciente se recuperará mejor. Entonces, por lo mismo, estos pacientes tienen que tener un equipo multidisciplinario que los está atendiendo, ¿sí? Supongamos que es un niño con trisomía 21, bueno, va a necesitar al cardiólogo pediatra, va a necesitar al médico de genética, va a necesitar al endocrinólogo, al oftalmólogo, necesita también estar vigilando su nutrición, entonces necesita un nutriólogo o un gastroenterólogo. Entonces, no solamente la trisomía 21, la mayoría de los pacientes con cardiopatías complejas necesitarán un equipo multidisciplinario que los pueda atender. Una última pregunta. ¿Cómo considera que fue su experiencia tratando un paciente con canal auriculoventricular completo? Pues he tenido buenas y malas experiencias. Sí, en mi experiencia, en mi tiempo de ejercer la cardiología, que son aproximadamente ya unos 16 años, 17 años, he tenido experiencias bastante buenas con niños que ahorita ya son adolescentes o son jóvenes y que fueron operados a tiempo, con cirugías exitosas, bien realizadas, y los operaron y están solamente en vigilancia. Pero también he tenido muy malas experiencias con pacientes que no logras compensar, que siempre están como en insuficiencia cardíaca y que fallecen durante la cirugía o en el postoperatorio. O incluso hay algunos que desarrollan complicaciones en forma muy temprana y ni siquiera pueden llegar a la cirugía. ¿Cuántos tengo de unos, cuántos de otros? Yo creo que casi es 50 y 50. ¿Sí? O sea, 50% de éxito, 50% de fracaso, pero ¿de qué depende? Depende de muchas cosas, depende de la edad del diagnóstico, los recursos que se tengan para su tratamiento, y algo muy, 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 muy importante es el interés de los padres, ¿sí? Como mencionaba, hay padres que deciden no hacer nada, hay otros padres que mueven todo lo que pueden por atender a su bebé en donde sea. Entonces, eso también influye.
Pues fue bonita. Es un defecto que no es tan común y ya estar aquí en la residencia, pues ver cosas más específicas y poco que poco lo vemos en el externado o internado, pues te llena de emoción ver cosas nuevas. Bueno, doctor, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por decirnos su experiencia y sus conocimientos y nuevamente muchas gracias por darnos su tiempo y disposición. Ok, gracias. Hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Nuevamente agradecemos su tiempo y su disposición para esta entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A la orden. Muchas gracias.